En este capítulo hablaremos sobre reactivos, los reactivos límites y los reactivos en exceso y cómo poder calcularlos. Bien, para iniciar a hablar sobre reactivo límite debemos recordar que las ecuaciones químicas mantienen una estequiometría, es decir, que manejamos diferentes cantidades de los reactivos para obtener cierta cantidad de productos. Por eso siempre es importante saber manejar cuánto necesitamos en reactivos para obtener ciertos productos. En otras palabras, es importante saber cuánto vamos a gastar de los reactivos para obtener la cantidad deseada o ideal en los productos. Así que para empezar a hablar sobre el reactivo límite vamos a recordar algo importante sobre las ecuaciones químicas. Así que para empezar a hablar sobre el reactivo límite vamos a recordar algo sobre nuestras reacciones químicas. Recordemos que en las reacciones químicas tenemos las especies llamadas productos y las especies llamadas reactivos. Entonces, el objetivo en toda reacción química es producir la mayor cantidad de un compuesto de interés a partir de cierta cantidad de reactivos o materias primas. Y adicional a eso debemos recordar que toda reacción química acabará tan pronto como sus reactivos se consuman. Es decir, apenas se nos acabe uno de los dos reactivos que estamos manejando, ahí va a acabar la reacción química. Es por esa razón que en las reacciones químicas hablamos de dos tipos de reactivos. Por un lado, hablamos de los reactivos límite y los reactivos en exceso. Pero bien, ¿cuál es la diferencia entre el reactivo límite y el reactivo en exceso? Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos una reacción química en el laboratorio, una cosa es lo que nosotros calculamos y esperamos obtener, pero otra cosa es cuando acabamos nuestra reacción, vamos y pesamos nuestro producto, medimos la cantidad de producto que obtuvimos y nos damos cuenta que es un valor distinto al que esperábamos obtener. Es por esta razón que hablamos de dos tipos de reactivos, reactivos límites y reactivos en exceso. El reactivo límite no es otra cosa que la sustancia que se consume por completo, es decir, es la sustancia que determina o limita la cantidad de producto que puede llegar a ser formada. ¿Listo? En otras palabras, cuando se forma el reactivo límite, ya no se puede formar más producto. Ahora, por otro lado, nuestro reactivo en exceso son los que se presentan en mayor proporción o en la cantidad necesaria para que todo el reactivo límite sea consumido. ¿Listo? Recuerda, reactivo límite, el que se va a consumir primero y me va a dar fin a la reacción, y el reactivo en exceso, que es el que se encuentra en mayor proporción y va a permitir que todos los reactivos o todo el reactivo límite reaccione. Ahora, para hallar el reactivo límite, vamos a tener en cuenta una serie de cálculos. ¿Cómo vamos a realizar los cálculos? Bien, acá te voy a dar una serie de pasos que nos van a ayudar a calcular los reactivos límites. Así que iniciemos. Un primer paso al momento de calcular un reactivo límite es justamente identificar que la ecuación esté balanceada. Si la ecuación química está balanceada, podemos continuar. Un segundo paso es conocer sus masas molares, tanto de los reactivos como de los productos. Nuestro tercer paso es calcular el número de moles o gramos del producto a partir de cada uno de los reactivos. ¿Listo? Un cuarto paso es justamente identificar nuestro reactivo límite, el reactivo límite. Bien, ¿y cómo sabemos cuál es el reactivo límite? Bueno, el reactivo límite es aquel que te va a dar la menor cantidad de moles o gramos del producto. Entonces recuérdalo, menor cantidad de moles o gramos del producto. Y finalmente, un quinto paso. Este quinto paso no siempre es necesario, pero la mayoría de los ejercicios que nos piden en química sobre reactivo límite, al final nos piden calcular la cantidad en gramos que se obtiene del producto. Entonces, finalmente, ese paso sería calcular gramos finales de los productos a partir de nuestro reactivo límite. Bien, estos son los 5 pasos que hay que tener en cuenta siempre que vamos a identificar o hallar un reactivo límite. Bien, ahora, estos 5 pasos son los que siempre debes tener en cuenta para calcular un reactivo límite. Vamos a ver un ejemplo. Bien, el ejercicio nos dice lo siguiente. Un proceso comercial para la producción de ácido nítrico involucra la siguiente reacción. Esta es la reacción que ocurre en los laboratorios para producir ácido nítrico. ¿Y cómo ocurre esta reacción? La reacción nos dice que el amoníaco reacciona con oxígeno para producir monóxido de nitrógeno más agua. Luego, este monóxido de nitrógeno reacciona con más oxígeno para producir dióxido de nitrógeno. Y finalmente, este dióxido de nitrógeno reacciona con agua para producirnos ácido nítrico. Bien, pero ¿qué es lo que nos pregunta el ejercicio? El ejercicio nos dice lo siguiente.
nos dice que partimos en el laboratorio de 5 gramos de amoníaco para reaccionar con 5 gramos de oxígeno. Y las preguntas que nos hace este ejercicio son, por un lado, identifique el reactivo límite. Y segundo, nos dice que determinemos las masas molares de todos los productos y reactivos. ¿Listo? Entonces, recuerda este enunciado para que empecemos a desarrollar nuestro ejercicio. Bien, vamos a empezar a resolver el ejercicio. Solo dejé esta reacción porque es la que nos importa, ya que nos dice que hallemos las masas molares de los reactivos exactamente del monóxido de nitrógeno. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Nuestro primer paso es identificar que la ecuación esté balanceada. En este caso, la ecuación está balanceada. Bien, vamos por el segundo paso. El segundo paso nos dice conocer las masas molares de cada uno de nuestros productos y reactivos. Entonces, vamos a poner las masas molares. La masa molar del amoníaco es de 17 gramos mol. La masa molar del oxígeno es igual a 32 gramos mol. Recuerden, 16 por 2. Listo, por acá ya tenemos la de los reactivos. Ahora vamos a mirar la de los productos. La masa molar del monóxido de nitrógeno es de 30 gramos mol. Y finalmente la masa molar del agua, que es de 18 gramos mol. Listo, segundo paso, conocer las masas molares tanto de los reactivos como los productos. Ahora, un tercer paso nos dice calcular las moles o gramos del producto que se obtiene a partir de cada uno de los reactivos. Entonces, vamos a hacer eso por acá. Recuerden que estamos identificando el reactivo límite. Entonces, ¿para eso qué vamos a hacer? Si recuerdan, al inicio del ejercicio nos decía que partíamos de 5 gramos de este y 5 gramos de este. Entonces, vamos a realizar la reacción estequiométrica. 5 gramos de amoníaco, vamos a poner por acá. Entonces recuerden, 17 gramos de amoníaco es lo que hay en un mol de amoníaco. Y por acá, 4 moles de amoníaco me producen 4 moles de monóxido de nitrógeno. Listo, y voy a continuarla por acá. Y ahora, un mol de monóxido de nitrógeno me pesa ¿cuánto? 30 gramos. Listo, recuerden, cancelamos unidades para que nuestro resultado nos dé en gramos. Y esto nos da un total de 8,82 gramos de monóxido de nitrógeno. Ahora, esto lo hicimos con el amoníaco. Vamos a repetir el mismo procedimiento con el oxígeno. Es decir, a partir de 5 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de monóxido de nitrógeno voy a obtener? ¿Cuánto pesa el oxígeno? Entonces ya habíamos dicho 32 gramos de oxígeno en estado molecular. Es lo que hay en un mol. Hay un mol y recordemos, 5 moles de oxígeno me producen 4 moles de óxido de nitrógeno. ¿Listo? Y vamos a terminarlo por acá. Un mol de monóxido de nitrógeno me pesa 30 gramos. Cancelamos unidades, gramos, moles y me queda el resultado en gramos. Y esto nos da un valor de 3,75 gramos de monóxido de nitrógeno. ¿Listo? Ahora, cuarto paso, identificar nuestro reactivo límite. ¿Cómo vamos a identificar el reactivo límite? Recuerda, el reactivo límite es aquel que da la menor cantidad de moles o gramos de nuestro producto. Así que vamos a comparar estos dos, 8,82 y 3,75. ¿Cuál es el menor valor en este caso? Este de acá. Por lo tanto, vamos a concluir por este lado que nuestro reactivo límite es el oxígeno. ¿Listo? La razón fue que nos dio el menor valor. Y ahora vamos con el punto B. El punto B nos decía calcule las masas de cada uno de los reactivos y productos. ¿Cómo calculamos las masas? A partir de nuestro reactivo límite. Así que vamos a empezar por acá. Masa del agua. Entonces, para calcular la masa del agua que se nos produce, vamos a partir de nuestro reactivo límite. Entonces, recuerden que nuestro reactivo límite fue el oxígeno. Ahora, 5 gramos de oxígeno. Y hacemos la misma fórmula estequiométrica. Entonces vamos a decir que 32 gramos de oxígeno es lo que hay en un mol de oxígeno. Y por cada
5 moles de oxígeno se me producen 6 moles de agua y en un mol de agua tenemos un peso de 18 gramos. Entonces vamos a cancelar las unidades y el valor que obtenemos es en gramos. Y esto nos da un total de 3.377 gramos de agua. ¿Listo? Vamos a realizar el mismo procedimiento para calcular los gramos del monóxido de nitrógeno. Exactamente lo mismo. 5 gramos de oxígeno. Entonces en 32 gramos de oxígeno tenemos un mol. Y 5 moles de oxígeno producen 4 moles de monóxido de nitrógeno. Y el peso de un mol de monóxido de nitrógeno es de 30 gramos. Cancelamos nuestras unidades y esto, si lo recordamos, nos da un valor de 3.75 gramos de monóxido de nitrógeno, que fue el valor por el cual dilucidamos que era nuestro reactivo límite. Y ahora nos queda hallar la masa del amoníaco o el amoníaco que quedó sin reaccionar. Lo vamos a hacer de la misma forma. Entonces por acá, masa del amoníaco. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma forma. 5 gramos de oxígeno. Recordemos, en 32 gramos de oxígeno tenemos contenidos un mol. ¿Y cómo es? 5 moles de oxígeno reaccionan con 4 moles de amoníaco. Y ahora, un mol de amoníaco pesa 17 gramos. Hacemos el mismo procedimiento, cancelamos moles y obtenemos un valor de 1 gramo de amoníaco. Esto fue la cantidad de amoníaco que quedó sin reaccionar. Si recordamos, al inicio del ejercicio nos decían que partíamos de 5 gramos de amoníaco. Ahora vamos a restarle el valor y esto nos da un valor de 4 gramos de amoníaco. Ahora, esto fue la cantidad que reaccionó y vamos a calcular qué fue lo que quedó o cuál fue el restante. Si recuerdan, al inicio del ejercicio nos decía que teníamos 5 gramos de amoníaco. Entonces, esos 5 gramos de amoníaco le vamos a restar 4 gramos, que fue lo que realmente reaccionó por nuestro reactivo límite, y vamos a decir que 1 gramo fue lo que sobró. Es decir, que el amoníaco viene siendo nuestro reactivo en exceso, ya que se presenta en mayor proporción. Y con esto damos fin al ejercicio. Recuerda, son 5 pasos importantes para dar solución a cálculos sobre reactivo límite. Recuerda, en este capítulo vimos cómo calcular el reactivo límite y diferenciarlo del reactivo en exceso.